Hola, hola, gracias. Hola, bueno, me llamo Ignacio Gres, yo soy colaborador en la Corporación de Profesional de Alzheimer y otras demencias. Y como contaba Felipe, hace 27 meses en el contexto, bueno, en contexto de pandemia y que las organizaciones de salud, medio ambiente y otras no eran parte de la normativa, de las leyes de donación, eh, impulsamos o en conjunto con la comunidad de organizaciones solidarias, se impulsó un ajuste normativo que 26 de enero de este año se aprobó y ya estaba operativo. Entonces, la idea es contar un poco brevemente como el proceso, los alcances y bueno, y incentivar obviamente el uso. Entonces, ahí Felipe, si puedo compartir. Ah, Sí, ahí. estás como co-host, así que Ya. tienes todos los administradores. O sea, Fran viene el jueves a las 3. Va el jueves el veterinario. Entonces, si pudiésemos meter también a emergencia, los dos son primera vacuna. Ya. Y yo me voy a traer hasta el jueves. Bueno, aquí, ya. Ahí sí, ¿se ve? Bien. Sí, sí. Entonces, bueno, a ver, un poco de contexto. Hace un poco la normativa de donaciones tiene que ver con que el sistema tributario chileno, que es de 1974, está pensado para incentivar el ahorro y la inversión. Entonces, cualquier otro uso que las personas o las empresas le dieran a los recursos tenía un castigo tributario. Y las donaciones, en el fondo, como no son ni ahorro ni inversión, caían en esa categoría. Y con el tiempo fueron creándose excepciones a esta regla. La primera ley de donación permanente es la ley de rentas municipales, que muchos de ustedes quizás utilizan, del año 79, y después comienzan, ya en la década de los 90, a aparecer otras leyes especiales, la ley de fines culturales, ley de fines sociales, fines deportivos, fines educacionales, y así, distintas leyes, pero llegó un minuto que no siguieron avanzando la normativa porque las leyes de donación son, por un lado, buscan que las organizaciones que reciben recursos no paguen el impuesto a la herencia y las donaciones. Toda organización que tiene un incremento en su patrimonio tiene que pagar un impuesto por ese incremento. Entonces, las leyes de donación permiten que los ingresos que las organizaciones reciban no constituyan renta, entonces no tributen. Pero por otro lado, también las leyes de donación permiten que los donantes accedan a un beneficio tributario. Y como eso tiene un costo fiscal, el Estado recauda menos impuestos. Eso fue generando cada vez más dificultad, porque obviamente a ningún Estado le gusta recaudar menos, y fue trabando la modernización y el avance de leyes de donación, quedando fuera las organizaciones ambientales, las de salud y las que hacen ayuda humanitaria como temas, pero también quedando fuera muchas cosas, como la donación de bienes, la restricción para la donación de personas naturales y para cierto tipo de empresas, y eso fue complejizando el tema y permitió que la sociedad civil se desplegara en ciertos ámbitos, pero quedara muy limitada en otros. Entonces el contexto de esta campaña tiene que ver con que la comunidad de organizaciones solidarias, que agrupa a 240 organizaciones que trabajan en temas de pobreza y discapacidad, el año 2014 se dio cuenta de que había que apuntar a un régimen único de donaciones, ordenando el sistema, y lograron que el gobierno, las leyes de donación son reformas tributarias, que son iniciativas exclusivas de los gobiernos. Cuando una ley involucra gasto fiscal o renuncia en este caso, tienen que ser de iniciativa de los gobiernos. Entonces hay que convencer al gobierno primero, y se logró convencer en ese minuto. Ingresó un proyecto de ley al Congreso para unificar las leyes de donación, pero entró al Congreso y ahí no tuvo mayor movimiento, no tenía piso político una reforma de ese tipo, porque implicaba
darle el mismo beneficio que tiene la ley Valdés, que es el mayor de los beneficios tributarios, a todas las organizaciones, lo cual tenía un costo fiscal alto, que no tenía viabilidad política, pero por otro lado también las leyes sectoriales, estas leyes, la ley de cultura, la ley de fines deportivos, fines educacionales, fines sociales, también tienen su propia lógica, y tampoco era tan fácil desarticularlas. Entonces, la comunidad, que tiene una comisión de políticas públicas, llegó el 2017 a una conclusión. Dijo, falló el primer camino de unificarlo todo. Entonces dijeron, ¿qué hacemos? Analizaron las distintas normas de donación, que son más de 26 normas, y dijeron, veamos cuál es la que funciona mejor, y hagamos los ajustes en esa norma, sin modificar todas las demás. Eso pensaban que tenía mayor viabilidad, aprendiendo la experiencia que significaba que no bastaba con convencer a un gobierno en particular, sino que después tenía que ser aprobado por el Congreso. Y así surge la propuesta de ley corta de donaciones, que se llamó, que proponía una modificación a la ley de rentas municipales. Y en ese contexto surge esta iniciativa, Mesa Circular, que por primera vez busca que de forma unida vayan los sectores sociales, culturales, ambientales, académicos y filantrópicos a solicitar este ajuste normativo. La ley de fines culturales había agrupado a las organizaciones culturales, la ley de fines sociales a las sociales, y así, siempre eran sectorizados los grupos que iban a pedir ajuste. Entonces aquí en este esfuerzo, que fue hace 27 meses, se solicita de forma articulada, solicita este cambio, lo que llamamos Ley de Donaciones de Beneficio Público, que explicaremos ahí a continuación. Entonces, el gobierno acoge en el 2020 la propuesta de la comunidad, y aquí vemos lo que estaba incluido versus lo nuevo. Lo primero es, finalmente no es una modificación como tal al artículo 46 del decreto de ley 3063, que es la ley de rentas municipales. La ley de rentas municipales sigue existiendo tal cual está, por si alguna de las organizaciones que aquí está la utilizan, no tiene ningún cambio. Lo que hizo el gobierno fue agregar un nuevo título que se denomina en esa ley, que es, en la práctica, agregar una nueva ley, completamente nueva, que es la ley 21.440. Entonces, se mantiene la ley de rentas municipales y se mantienen todas las leyes de donación, y aparece un nuevo título con una independencia que se espera que con el tiempo se use y pueda ir dejando en desuso otras leyes de donación, para ir ordenando un poco el sistema. Pero, entonces, lo primero es aclarar, no es que se modifica la ley de rentas municipales en el sentido que ahora tiene nuevas cosas, sino que en la ley de rentas municipales se agrega una nueva ley. ¿Qué pasa con muchas leyes? Que también entran en otras leyes, y lo importante es cómo funcionan, más allá de la forma. Entonces, lo que existía eran leyes de donación para situaciones de catástrofe, leyes de donación para fines sociales, culturales, deportivos, educacionales. Estas tenían que tener la lógica de presentar un proyecto. Y ahora aparece una nueva ley que incorpora al medio ambiente, la salud, el fortalecimiento de la democracia, la promoción de políticas públicas, la ayuda humanitaria en países extranjeros, la defensa de los animales, y cualquier otro fin que el Ministerio de Hacienda establezca como una finalidad para acogerse a las leyes de donación. Entonces, esa es como la novedad. Sobre todo, lo más emblemático, que entre salud y medio ambiente y ayuda humanitaria en el extranjero como finalidad aceptada. ¿Cuáles son los beneficios de la ley? Yo decía que las organizaciones que reciben ingresos tienen que declarar esos ingresos y pagar un impuesto por recibirlos. Bueno, aquí las organizaciones que se acojan a esta ley, que ya veremos cuáles son, no pagan un impuesto a la herencia de las donaciones. Y quienes donen, los contribuyentes, podrán declarar como gasto la donación que realizan. Ahí vamos a ver los nuevos tipos de contribuyentes que ingresan. Lo primero es, a diferencia de la ley de fines sociales o fines culturales, que establece un incentivo adicional
no solamente que la donación se reconozca como gasto, sino que también sea un crédito tributario. En este caso, esta ley es la ley como el piso básico. Las empresas en Chile, los impuestos que pagan, lo pagan por la diferencia entre sus ingresos y sus gastos. Entonces, las empresas incluyen todos los gastos en su base para que esa diferencia sea menor. Como ahora, con esta ley, las donaciones van a ser reconocidas como gasto, es un incentivo tributario que moviliza a la donación a empresas que al donar van a poder llevar a gasto esa donación y la diferencia entre sus ingresos y sus gastos va a ser menor y por lo tanto van a pagar un impuesto menor. Además, no van a tener que realizar un trámite de aprobación judicial, los contribuyentes, que se llama trámite de insinuación, que es declarar ante un juez el patrimonio y pedir la autorización judicial. Van a quedar exentos de ese trámite. Y también, esta ley cambia la lógica que estaba de las leyes de donación, que estaban pensando en donación en dinero, y lo amplía a donación de bienes, además de dinero, de bienes corporales e incorporales. Bienes muebles, bienes inmuebles, derechos, acciones. En el mundo ambiental esto va a ser bien determinante, porque se van a poder donar terrenos destinados a la conservación. Los terrenos que renuncian a ser producidos van a poder ser, y que tengan un derecho real de conservación, que se denomina, también van a poder tener beneficio tributario. Entonces, esto, cuando se hizo en Estados Unidos, esta ley está muy inspirada en la normativa norteamericana. Cuando se introdujo un incentivo tributario a la conservación en Estados Unidos, se disparó enormemente la cantidad de áreas protegidas. Porque, obviamente, alguien que tiene un campo y que quiere protegerlo, cuando decide hacerlo, renuncia a hacer una producción sobre ese terreno. Entonces, ahora tener una compensación, un incentivo, hacerlo, va a generar un mayor desarrollo de esos terrenos. Esta es una parte un poco técnica, pero bueno, no, inevitable, porque es una ley tributaria. Acá están los nuevos donantes y los nuevos topes que tienen los donantes. Decíamos, las leyes de donación en Chile estaban básicamente pensadas en donaciones de empresas, y empresas con renta líquida disponible. ¿Qué significa esto? Son empresas, es como castellano, con resultado anual positivo, que son las empresas que conocemos, las que vemos, digamos. Un supermercado, una minera, un banco, las empresas que vemos. Pero existe otro tipo de empresas, que son las empresas de rentas pasivas, que no tienen renta líquida disponible, las sociedades de inversión, por ejemplo, que son las empresas, son personas jurídicas, donde el dueño de una empresa, por ejemplo, el dueño de Falabella, uno de los dueños de Falabella recibe dividendos por las acciones que tiene Falabella, y esos dividendos van a una persona jurídica que se llama sociedad de inversión. Una sociedad de inversión que tienen recursos que provienen de dividendos de acciones que tienen en otras empresas. Bueno, las sociedades de inversión no tienen renta líquida disponible. Algunas sí, pero la mayoría, grandes sociedades de inversión, no tienen renta líquida disponible. Y como la lógica de las leyes de donación era que se podía donar con un tope asociado a la renta líquida disponible, quedaban fuera empresas que no tuvieran renta líquida disponible. Y pasa que en Chile hay muchos fondos disponibles para ser donados en sociedades de inversión, por un lado. Por otro lado, hoy día pasa muchas veces en las empresas que tienen distintos socios, donde no necesariamente hay similitud de intereses entre los socios. Entonces, ¿qué es lo lógico? Que si alguien tiene un interés particular, done desde su patrimonio personal. ¿Y dónde está el patrimonio personal de muchos donantes de mediano o alto patrimonio? En sociedades de inversión sin renta líquida disponible. Entonces aquí este es el primer gran cambio de la ley, que incorpora una lógica de tope que no habla de renta líquida disponible, habla de un porcentaje de la base disponible, o del capital efectivo, o del capital propio tributario. Más allá de lo técnico, quédense con que hasta ahora la lógica de las leyes de donación, los topes asociados, eran pensados en empresas operativas. Ahora, esta nueva ley, que veremos no compite con las otras, se complementa, le abre una puerta a empresas, a sociedades de inversión,
Y como no limita las otras leyes, mejora la condición para las empresas. O sea, aumenta los topes de los que ya podían donar y permite que nuevos contribuyentes puedan donar. Eso en el caso de las empresas. Después, en el caso de las personas, si bien existían leyes, la ley de fines culturales, fines sociales, dan incentivos tributarios a las personas naturales, en otros temas no. Entonces aquí se crea un incentivo para que las personas naturales también puedan tener beneficios tributarios. No es crédito tributario, es un incentivo asociado a que las donaciones sean reconocidas como gasto. Entonces, las empresas, las personas naturales que estén contratadas y y también los independientes van a poder... Se me fue la pantalla. Uy, ahora no me veo la presentación. Perdón. Ahí sí. Las personas naturales, independientes y los que estén contratados van a poder optar al beneficio tributario cuando donen. Aquí una cosa interesante, las personas que estén contratadas van a poder hacer donaciones que van a ser descontadas por planilla. O sea, va a ser deber del empleador informar. Otra cosa muy importante es que las leyes de donación en Chile establecían topes y sobre los topes se aplicaba lo que se denomina el gasto rechazado. Esto de que la ley tributaria permite que las empresas reconozcan como gastos solamente los que tengan relación con el giro. Una panadería solamente puede incluir dentro de sus gastos lo que tenga relación con su giro. Qué sé yo, la harina, los sueldos, el transporte. Pero obviamente una donación no tiene nada que ver con la producción de pan. Pero una ley de donación exime esa limitación y no aplica esa multa, que es una multa del 40%, el gasto rechazado. Bueno, las leyes de donación establecían beneficios tributarios, pero sobre los beneficios se aplicaba el gasto rechazado. Entonces había un desincentivo a donar muy cerca del tope, porque si llegaban al tope y se pasaban, pagaban una multa que es del 40%. Acá, esta ley establece topes al beneficio, pero la gracia es que dice, hay un tope, pero sobre el tope no va a haber multa. Entonces, como no hay beneficio, pero no está esta multa. Eso va a generar un efecto importante para muchas empresas, porque ya no se van a ver expuestas a esta multa enorme. Y lo más importante también es que de todas las leyes de donación que existían, cada una tenía distintos topes, pero había una, que es la ley de fines sociales, que en el artículo 10 establecía un tope global absoluto, que significa que cada ley podrá tener sus topes, pero ninguna podía superar un 5% de la renta líquida disponible. Ningún donante podía superar el 5% de su renta líquida disponible. Ese era como un paraguas que estaba por encima de todas las leyes. Bueno, esta ley expresamente declara que estos límites no están sujetos al límite global absoluto del artículo 10 de la ley 19.885. Con eso, en el fondo, abre un nuevo campo completamente nuevo, que no se va a limitar al tope existente en las leyes anteriores. Otras características, bueno, ¿quiénes pueden acogerse a esta nueva ley? Las fundaciones, las corporaciones, las asociaciones, constituidas conforme al Código Civil. Las organizaciones comunitarias no están contempladas en esta normativa. Fue una decisión del gobierno, probablemente para limitar, digamos, porque como se amplían mucho los beneficios, quisieron limitar. Sí incluyeron a los cuerpos de bomberos y a las iglesias que estén registradas conforme a la ley de iglesia, pero esto no significa que las organizaciones comunitarias no puedan ser parte del sistema, simplemente no pueden propiamente inscribirse, pero existen muchos mecanismos para que reciban donaciones, y así funciona en otros países, a través de fundaciones o corporaciones, o varias organizaciones comunitarias pueden constituir una fundación y acogerse a la ley. Otra de las características bien importantes es que no se exige presentar proyectos año a año, como las leyes de fines sociales, fines culturales, sino que basta registrarse una sola vez como organización, y de ahí en adelante pueden emitirse certificados de donación.
Aquí baja la gran barrera de entrada, que era presentar un proyecto, que más encima tenía que ser sometido a votación por un órgano compuesto del punto público-privadamente, o sea, tenía también un componente político. Aquí no, aquí por criterio objetivo, la organización se va a registrar, entonces baja la barrera de entrada y aparece una barrera de permanencia, que es que cada 31 de marzo la organización va a tener que subir un reporte público que refleje el buen uso que hicieron de las donaciones. Entonces, baja la barrera de entrada y aparece una barrera de permanencia que tiene toda lógica de ir declarando qué programas, qué actividades y resultados se lograron con las donaciones recibidas a través de esta norma. No es que en este reporte tengan que declarar todo lo que hacen si tienen ingresos por otras leyes, no. Lo que reciban por esta norma va a tener que ser declarado en este reporte. Ya, lo importante es que el principio a la base de la nueva ley es la certeza jurídica para los donantes, que es lo más importante, porque una ley busca movilizar, una ley de donaciones busca incentivar que haya más donaciones hacia las organizaciones, y eso era importante para los donantes, que hubiera mayor certeza jurídica respecto de que si están haciendo donaciones y cuentan con un certificado, Impuesto Interno después no los va a objetar. Pasado hoy día con algunas leyes, que los donantes podían hacer bien una donación, el donatario podía hacer mal uso por error o un mal uso de la donación, e Impuesto Interno igual iba contra el donante. Entonces eso desincentivaba las donaciones. Aquí se consagra expresamente la buena fe del donante, entonces eso le esperamos les dé más tranquilidad, porque van a contar con mayor certeza. Y esta es la otra novedad también, que es que aumenta mucho la transparencia y la reportabilidad. O sea, vamos a ver después, existe un registro público que lo administra el Ministerio de Hacienda, la subsecretaría. Va a existir un portal público, o sea, que ya vemos en el registro que muestra cuál es la nómina de entidades inscritas, pero todavía no conocemos el reporte porque el 31 de marzo se tiene que subir el reporte. La única exclusión es no favorecer cargos a candidatos de elección popular. Hay una regulación, no prohibición, de donaciones de directores o empresas relacionadas en las organizaciones, y se autorizan las remuneraciones a precio de mercado. Esto lo ponemos porque en la tramitación todos estos temas fueron muy discutidos. Esta campaña, decíamos, fue una convocatoria de la Comunidad de Organizaciones Solidarias, el Centro de Políticas Públicas de la Universidad Católica, así Conserva Chile y The Pew Charitable Trust. Y a eso se sumaron más de 400 fundaciones que buscaban esto. ¿Por qué fue importante esto? Porque poner un tema como este en la agenda en plena pandemia era muy difícil. Entonces la única forma era generar una amplia alianza, que fue lo que convenció a los parlamentarios y al gobierno, y permitió que, bueno, tomó 14 meses convencer al gobierno, pero luego, una vez que el gobierno ingresa el proyecto al Congreso, en 6 meses se aprueba sin voto en contra. Entonces fue una cuestión bien increíble. Y la implementación, que es lo que desde con todas estas organizaciones y un equipo hemos estado durante este tiempo, implicaba que una cosa es que la ley se apruebe, y se aprobó el 26 de enero, y otra cosa es que se implemente. Hay leyes que pasan años sin poder quedar operativas. Aquí, por suerte, se hizo todo un trabajo con el nuevo gobierno. Hay que decir que tuvimos muy buena recepción de parte del Ministerio de Hacienda, y logramos que efectivamente dejen la ley operativa. Y así, hace el 31 de... O sea, primero lanzaron el 1 de julio el portal donde las organizaciones se pueden ir inscribiendo, y ya hace 2 semanas Impuesto Interno emitió la circular con la que ya se pueden emitir los certificados. Solamente falta el reglamento, que en las próximas semanas deberá entrar a la Contraloría, y luego que Contraloría haga toma de razón del reglamento. Voy a pasar a la página de la ley, para que solamente la revisemos, que esta está en si uno se va al Ministerio de Hacienda, está en el Ministerio de Hacienda, abajo, aquí, en uno de los banners, y acá, entonces, está la página
en una inscripción online. La organización tiene que poner el root. Y después, bueno, su razón social. Y aquí, en parte un poco los detalles que hay que estar bien atentos. Hay que poner el fin que promueve cada organización. Entonces, desarrollo social, desarrollo comunitario, salud, y así, los distintos fines. Los que no conozcan la ley, en la página está aquí, está la ley, en la parte donde sale la normativa, y acá está la resolución que sacó Impuestos Internos, que regula cómo se emiten los certificados. Pero volviendo a la inscripción, hay que poner el fin, y después hay que poner las fechas desde que se promueven estos fines, y desde que está constituida la organización. En el caso de las que tengan número de inscripción, hay que poner número de inscripción, dirección. Y aquí una cosa que es importante. Ya lo obvio, poner el representante legal y ir agregando a los directores de la organización. Y aquí algunos se han confundido. Los vínculos de parentesco entre los directores. Esto fue una discusión en la tramitación porque se quería prohibir que hubieran relaciones de parentesco entre los directores. Y nosotros decíamos que muchas organizaciones tienen un origen familiar. O sea, tiene toda lógica que los familiares estén en el directorio. Muchas veces todo el directorio es familiar. Entonces se logró que se permita, pero que se tenga que declarar si hay vínculo de parentesco entre los directores y si hay grupos de interés relacionados. O sea, si hay relación entre algún director y algún trabajador, algún director o algún proveedor, todo eso hay que declararlo. Y luego de solicitar, o sea, de declarar esto, pasa ya a una siguiente etapa que la vamos a revisar acá. Acá están las donatarias que ya están inscritas. Miren, esto acaba de actualizarse. Antes, hasta hace una hora, solamente habían 48 inscritas. Y acaban de actualizar y sumar a todas estas. Así que, para que vean, increíble cómo se han ido sumando. Hoy día hay 82 organizaciones inscritas y hay más de 300 que solicitaron la inscripción. Así que esto es muy bueno. Y aquí vemos, por ejemplo, a ver, el Fondo Naturaleza se inscribió. Este es un fondo que se creó para financiar áreas de conservación. Aquí está toda la información, quiénes son sus directores. No declara vínculos de parentesco. Y acá viene la información que les va a solicitar. El IRUT de la organización. Los estatutos vigentes, incluyendo las modificaciones. El certificado de vigencia de la organización. Los estados financieros. Y este es el punto más importante, la memoria. Acá es muy importante fijarse en que la memoria refleje la actividad que tenga relación con el fin que declararon ejecutar. Y que, importante, si estamos en el año 2022, que refleje actividad del año inmediatamente anterior. O sea, tienen que mostrar antecedentes del año 2021. A mí me tocó inscribir a la Corporación de Alzheimer y otras demencias, que lleva 10 años de existencia, pero en la memoria que subimos justo no habían fotos del 2021. Entonces nos hicieron esa observación y ahora la estamos modificando. Poder del representante legal y certificado de directorio vigente. Otro tema importante, que estén los certificados de directorio vigente y el certificado de vigencia de la donataria. Entonces, ya con eso, bueno, aquí hay una sección de preguntas frecuentes. Ya con eso, la otra de las características, ya con eso saco la presentación, otra de las características de esta ley es que antes la forma de acogerse a la ley de declaración tenía un trámite un poco largo, que era, en el caso de rentas municipales, ir a una municipalidad que permita acreditar que uno realiza la actividad, luego uno iba a impuesto interno, después el documento iba al Ministerio de Justicia, después volvía a impuesto interno, era un poco largo. Después los proyectos pasan por consejos que tienen que evaluarlo. Acá, desde que se solicita la inscripción, el Ministerio tiene 20 días hábiles para aceptar la inscripción. Entonces, si uno presenta bien los antecedentes, y ahí yo hago mucho hincapié en la memoria que refleje la actividad del fin declarado y que esté muy claro que el año inmediatamente anterior a la inscripción han realizado ese fin, bueno, en 20 días quedarían aceptados. Y si cometieron un error, hay un diálogo directo son 2 personas hoy día que están a cargo de la Secretaría Técnica,
que tienen muy buena voluntad y tienen toda la intención de que la mayor parte de las organizaciones forme parte del registro, pero bueno. Así que la idea ahora es quizás responder algunas preguntas. No sé, Felipe, si es que hay preguntas. Sí, buenísimo, todo súper claro, pero seguramente van a haber preguntas más de implementación, así que la idea de esto es una conversación. El que quiera preguntar puede prender o alzar la mano y le prendemos micrófono y cámara para hacer las preguntas en vivo y sobre sus dudas. Lo Por último que voy a hacer, el chat también está. Vale. lo último que voy a hacer es, bueno, yo decía que acá estaba la ley, la pueden revisar, los que no pero lo más importante es, acá está la resolución que sacó Impuesto Interno. Y esta resolución, esto es lo determinante para poder usar la ley. O sea, hay dos requisitos para poder usar la ley: estar inscrito en el registro y emitir un certificado de donación. Y acá, Impuesto Interno, es una circular muy corta, explica en qué va a consistir este certificado, y hay dos anexos. Un anexo es el certificado mismo, que no va a requerir timbre ni autorización de impuesto interno. Esta cuestión es realmente como moderna y está basada en la confianza en la sociedad civil. O sea, se traspasa la responsabilidad a la organización. La organización que emite el certificado va a tener que guardar un registro de ese certificado, y si es fiscalizado, lo tiene que presentar. Entonces, aquí hay el modelo que ofrece Impuesto Interno, que obviamente cada uno le podrá poner su logo, pero no lo modifiquen nada, digamos, porque si ocupa este modelo, está actuando bien. Y lo último, el otro anexo, es la explicación ya de cómo usar este certificado. Así que no, con eso yo creo que pasemos a las preguntas. Tenemos dos manos levantadas. Le voy a dar primero la palabra a Daniela Retamales. Hola, yo soy Daniela, Fundación Prótesis 3D. Y bueno, Ignacio, muchas gracias por la charla. Tenía una duda respecto a las donaciones como del extranjero. Nosotros estamos acogidos a la ley de donaciones sociales, pero tengo entendido que hasta ahora todas las donaciones del extranjero tenían que pagar un 12% de impuestos. Y no sé si esta ley, cómo funciona para las donaciones del extranjero. Ya, a ver, ese es un tema importante que tiene que ver con que las donaciones del extranjero, en el fondo, caen en la lógica de ingresos que recibe una organización. Entonces, toda organización tiene que declarar los ingresos, y si no tiene una ley de donaciones, tiene que pagar un impuesto que es progresivo, va del 1 al 25%, dependiendo del monto. ¿Qué pasaba? Hoy día, las donaciones que provienen del extranjero descansaban en una circular de impuestos internos que no obligaba a pagar impuestos por recibir aportes del extranjero, pero era una circular de impuestos internos que puede cambiar si cambia el criterio del director. Y en general, cuando cambia el director de impuestos internos, cada director tiene su propio criterio. Entonces, eso no le daba certeza jurídica a los donantes internacionales. Y los donantes internacionales, por ejemplo, hay muchas donaciones de la Comunidad Europea o de Estados Unidos. Pongo el caso del medio ambiente. En Estados Unidos hay muchas donaciones ambientales. Ahora Patagonia acaba de declarar que va a aumentar, digamos, el volumen de donaciones. Bueno, entonces los países, los donantes norteamericanos, van a ver, oye, ya, voy a donar, pero ¿en qué país no está penalizada la donación? Entonces, si Chile no era segura la exención al aporte que provenía del extranjero, obviamente esa donación iba a ir a un país que diera certeza. Entonces ahora la ley, expresamente en la ley, reconoce que los aportes que se reciben del extranjero no pagan impuestos a la herencia, no pagan impuestos a las donaciones. Entonces están exentos, no solamente los aportes en plata, sino también los bienes. En la pandemia se donaron mascarillas y cosas que llegaban a los puertos, y tenían que hacer una pregunta en Contraloría. Entonces al final se producía una demora, que muchos donantes decían, ¿sabes qué? Mejor pago el impuesto, porque si no tengo que pagar bodegaje por esperar la respuesta de Contraloría. Entonces ahora la donación de plata y la donación de bienes están liberadas de todo tipo de impuestos.
Eso sí, hay una mayor fiscalización a las donaciones que provengan del extranjero, exigencias adicionales, que tiene lógica porque en el fondo había que proteger la trazabilidad de estas donaciones. Entonces, ahí va a ser más prolija, digamos, la rendición respecto del aporte internacional. Ignacio, y respecto a eso, ¿cómo se hace la rendición bajo esta misma ley o se hace la rendición de qué forma? No, esta ley. Esta ley, las organizaciones que se acojan a esta ley tienen que subir un reporte el 31 de marzo de cada año. Ah, ya, perfecto. Y ahí queda estipulado que la donación viene afuera. Sí, el reporte no es una rendición. No es como las rendiciones de la ley de fines culturales o fines sociales, donde hasta el centella, digamos, hay que rendirlo. Acá hay un reporte de qué actividades se realizaron, qué programas, y en el caso de las donaciones internacionales, hay ya que especificar quién te donó, a través de qué banco lo recibiste y en qué lo usaste. Entonces hay una mayor como especificidad del uso que se hizo de esa donación. Ya, perfecto. Muchas gracias. Bien. Ahí, Fundación Viña, San Bernardo. Hola, gracias Ignacio. Soy Andrea Valet. Tengo dos preguntas. Mira, la primera, ¿hay un tope o digamos un monto mínimo de donación para activar esta ley? Y la segunda pregunta, cuando hablas acerca de la memoria, nosotros estamos usando el formato digital que pide para la memoria y ese formato nos lleva a fotografías cuando ingresamos la memoria. O tú hablas de la memoria pública que lleva fotografías para el ingreso en esta inscripción en la plataforma. A ver, la memoria no es requisito que lleve fotografía, solo que las imágenes, que pueden ser imágenes de redes sociales, facilita, digamos, a los que están operando este registro de acreditar que la organización que dice hacer algo lo está haciendo, si es que se acompañan fotos. Entonces ahí, pero no es que sea un requisito que se acompañen fotografías, facilita. Yo recomendaría, en fondo, lo importante es preocuparse encarecidamente de acreditar que el año inmediatamente anterior a la postulación, o sea, si van a postular este año, que quede clarísimo que el año 2021 realizaron actividades relacionadas con el fin que dicen promover. Y hay organizaciones que promueven muchos fines. Entonces, si promueven muchos fines, tienen que quedar claro que esta actividad corresponde a este fin y esta otra a este otro fin. No poner un fin y no justificar que promueven ese fin, porque si no van a tener una observación. Ya. Es que nosotros hacemos la memoria pública, que es una revista, lo hacemos posterior y mandamos la memoria al Ministerio de Justicia más rápida, sin fotos. Por eso te preguntaba. Pero entonces, bueno, podemos usar ambas. Sí. Y respecto para el inicio, para hacer uso de esta ley, ¿se requiere un mínimo para activarla? No, lo que se requiere es estar inscrito en el registro público de organizaciones donatarias. Este es un registro que está en la página del Ministerio de Hacienda. Entonces, es como que estar habilitado. Y luego de que no está habilitado, en la misma página sale cuál es el certificado de donación que hay que usar. Entonces, estando en el registro y contando con ese certificado que ya está, digamos, cada uno lo tiene que afoliar, o sea, asociar al nombre de su propia organización, poner el logo. Bueno, con ese certificado se pueden ir a buscar donaciones. Y ya lo que tiene que hacer el donante es verificar que la organización que le está presentando ese certificado está en el registro. Entonces, el paso 1 es estar en el registro. Y que si se presentan bien los antecedentes, toma un mes, 20 días hábiles, quedar aceptadas. Ya, correcto. Es que hasta ahora nosotros solamente estábamos pudiendo emitir certificados por la ley de rentas municipales o cuando estábamos en estado de catástrofe. Entonces ahora nos interesa poder emitir certificados por esta ley
que es mucho más atractiva que la de rentas municipales. Ahí, mira, buen comentario. Esta ley está inspirada en la ley de catástrofe, en términos de la facilidad de su uso. La ley de catástrofe no requería tampoco que el certificado estuviera timbrado por impuesto interno. Claro. Esta ley tampoco requiere que esté timbrado por impuesto interno el certificado. Y la ley de catástrofe permitía donaciones desde la sociedad de inversión. Esta ley también. Y la ley de catástrofe no tenía la multa del gasto rechazado sobre los topes. Esta ley también. ¿Cuál era el problema de la ley de catástrofe? Era solamente temas asociados a la catástrofe mientras dure la catástrofe. Entonces se acabó el estado de catástrofe, se acabó la ley. Esta es una ley que tiene esas mismas características, o bastante similares, pero de forma permanente. Bien, excelente. Muchas gracias, Ignacio. Bien. Ahí, Connie Matus. Sí, hola, yo soy de Conimatus de América Solidaria. Una pregunta, en un momento me caí, no sé si lo habrás dicho, pero ¿hay tope máximo de donación de parte de las empresas o de personas naturales? Sí, no, siempre va a haber un tope. El punto es que acá, si antes había un tope a las empresas, acá aparece un nuevo tope que es adicional, que no es exactamente así, pero es que es como que se le duplicara el tope a las empresas, ¿ya? Por un lado. Por otro lado, las personas, en algunas leyes tenían tope, en otras no tenían. Aquí le aparece un tope. Pero lo más importante es que la lógica del tope cambia. Antes, el tope era que el contribuyente podía donar un porcentaje de su renta líquida imponible, ¿ya? Y sin ir al detalle, el problema era que algunos contribuyentes no tenían renta líquida. Entonces, aunque les dijeran que tu tope era el 100% de tu renta líquida, si no tenías renta líquida, quedabas fuera. Entonces aquí aparecen topes alternativos, hablan de base imponible, aumentan, antes se hablaba de capital efectivo y capital propio tributario, que son topes que abarcan a todos los contribuyentes. Entonces aquí entran todos los contribuyentes, las personas naturales, contratadas, independientes, las empresas operativas, las que conocemos, las empresas, sociedades de inversión y también los donantes internacionales. Entonces es una ley que abre un abanico a que todos los donantes puedan hacerlo, que gran parte de las organizaciones puedan recibir donaciones y que se amplía el número de bienes. No solamente plata, sino que también cosas, casa, campo. Hay una pregunta en el chat. Si tenemos socios que donan, por ejemplo, 10.000 pesos todos los meses, ¿se puede reunir el monto total en un solo certificado o hay que hacer uno por cada donación? No, porque mínimo. esos son los que Impuesto Interno califica como el Código Civil, donaciones de poca monta. No es que haya que ser certificado pero también hay algunos que recomiendan ir registrándola. En todo caso, lo único que falta en esta ley, la ley ya se puede usar, porque ya está el registro y ya está la forma de emitir los certificados. Solamente falta el reglamento, que el reglamento va a detallar algunas cosas. Entonces, por ejemplo, quizás en el reglamento hay una referencia específica a esos detalles, y eso va a salir, digamos, aquí a 2 semanas. Podríamos, ahí Felipe, coordinar otra reunión con el reglamento, y ahí donde ya van a estar despejadas todas las dudas. Pero igual, yo animo a todas las organizaciones a inscribirse, porque toma 20 días hábiles inscribirse, y porque ya está el certificado, o sea, esto ya se puede usar. El tema del reglamento va a ser simplemente para regular la forma que el 31 de marzo las organizaciones tengan que elaborar su reporte. Ignacio, no sé si tú sabes, pero en algún minuto Servicio Externo tuvo un piloto con algunas fundaciones grandes, no sé, el Hogar de Cristo, la Teletón, creo, el techo, de certificados digitales como online. Eso está propuesto. Esto está contemplado en esta ley, pero un poco por la presión que hicimos nosotros con que la ley se pudiera usar, Impuesto Interno, antes de habilitar lo electrónico, va a dejar las dos alternativas, la versión impresa y la versión electrónica. Pero están trabajando con el Ministerio de Hacienda en habilitar de forma electrónica la emisión de los certificados. Tiene la mano levantada Cristian Yaltin. Buenas tardes.
Mira, sabes que yo soy representante de la ONG Emprendamos Juntos. Ya estuve leyendo la ley y aparece que cuando uno recibe donaciones de empresas, uno no puede hacer como favores como directos o indirectos a las empresas donantes. Ya quería saber cómo se puede recibir una donación de una empresa y hacerle publicidad, pero sin que lleguemos al límite de que consideren que no se puede hacerle beneficio directo a la empresa. No sé si me logro entender porque hay una Sí, parte que lo dice, ¿ya? sí, Y lo otro, dice que cuando existen donaciones sobre los 5 millones de pesos en especies, hay que llamar a un perito independiente. sí. Ya, lo primero tiene que ver con las características de las donaciones. Las donaciones son entregas gratuitas. No puede haber una donación que exige a cambio una contraprestación. O sea, una empresa no puede donar a una organización para que esa organización le preste un servicio. Sí, la ley permite que haya una contraprestación, digamos, evaluada hasta un 10% del monto de donación, que está inspirado en otras leyes de donación que funcionan con esa lógica. Pero hay que tener mucho cuidado, digamos, porque la lógica de la donación es la entrega gratuita de un donante a una organización. Es distinto a la publicidad, que la publicidad obviamente se paga. Sí se pueden hacer, obviamente, los agradecimientos y darle cierta difusión a la organización que te hizo un aporte, pero hay que tener cuidado porque obviamente Impuesto Interno va a estar muy pendiente de que no haya contraprestaciones vinculadas a esta ley de donaciones. Aumentan las facultades de fiscalización de Impuesto Interno, en el fondo. Aumentan los beneficios para todos. Obviamente Impuesto Interno va a estar muy pendiente del buen uso. Y respecto de tu segunda pregunta, era... a ver, la primera Sobre era... los peritos independientes, sobre cuando son Ah, donaciones sí, de 5 ya. millones en especies. Sí, bueno, esta ley, habían leyes que permitían donaciones de especies, bueno, está la circular de alimentos y habían donaciones de pañales y de cosas, pero esta ley ya amplifica totalmente la donación de bienes, porque es todo tipo de bienes, no solamente los que no pudieran ser comercializados, también el que produce el bien no pierde el IVA en la producción. O sea, la empresa que dona un bien, por ejemplo, una empresa que, bueno, tiene bienes, que decide no vender por alguna razón, porque están ocupando mucho espacio o porque cambió la temporada, en la producción de ese bien generó un IVA y que al donarlo no lo va a perder. Y era muy importante para las empresas productoras. Entonces esto va a ser un despliegue de las fundaciones que tienen tiendas solidarias. En otros países hay muchas tiendas solidarias, en Inglaterra, en Estados Unidos. Entonces esto lo importante es cómo valorar este bien. Y ahí, cuando son donaciones de bienes, se va a requerir un peritaje externo, pero que la ley dice que el costo de esa valorización externa también puede ser deducido como gasto y acogido a la ley. No sé si Estamos cerca de la de una hora, así que vamos a ver unos minutos más, pero yo tengo una pregunta de lo que nombraste ahí de las donaciones. Hay muchas empresas que ocupan la ley de donaciones actual, no sé, las rentas municipales para pagar o para aportar a proyectos sociales con sus comunidades o estudios, ¿no?, de algún tipo de impacto. Eso quiere decir que con esta ley no lo podrías usar pensando empresa A, contrato a la fundación para que me haga una plaza en alguna comunidad o dono para la plaza en una comunidad o para que me haga un estudio de vulnerabilidad de una población. ¿Hay algunas cosas que no se van a poder ocupar? No, yo diría que no, porque esos son, en el fondo, caen en la lógica de la contraprestación. Y esa empresa, si quiere un servicio, bueno, ese servicio lo lleva a gasto. O sea, no tiene tanta diferencia, digamos, donar para llevar a gasto, que se te reconozca como gasto, versus pagar derechamente un servicio que lo lleva a gasto. O sea, tributariamente el mismo efecto. Pero no, esto tiene que ser una entrega, digamos, gratuita, que no tenga que ver con un beneficio directo al donante.
Lo otro ya entra en la lógica de la, bueno, responsabilidad social empresarial y la empresa. Existen otras normas que se refieren a esos temas, pero aquí, dado que, bueno, los niveles de transparencia son altos, hay que ser bien como prolijo en hacer como buen uso de esta ley. Eso no quita que si es que alguna empresa está ocupando otras leyes, va a poder seguir usándolo. El tema es que las normas de transparencia y fiscalización son para esta ley, no para todas las leyes. La idea es que esta ley funcione bien y también que vaya dejando en desuso y también los donantes prefieran, como van a tener mayor certeza jurídica en esta ley, que las organizaciones ocupen esta ley, porque les da mayor certeza a ellos. Pero bueno, entonces está por verse. Este es un cambio estructural que toma varios años ver cómo funciona. Por ahora ha funcionado rápido, digamos, quedó operativa bastante rápido. Buenísimo. Demos Yo opción tengo una para- última pregunta. Vale. ¿Sí? Ignacio, recién que hablaban como de entregar servicios a las empresas que donan, ¿hay problema, por ejemplo, con hacer prestaciones? Por ejemplo, no sé, una empresa de marketing me dona plata, pero igual le contrato los servicios, ¿se puede hacer eso? ¿O también queda dentro de como alguna, no sé, O sea, facturado y todo como corresponde, digamos? sí, no, bueno, yo no soy abogado, así que no atrevo a responder exactamente, pero no creo, o sea, no creo que sea problema. El tema es que no con esa plata contratar los servicios, o sea, pero no creo que haya una incompatibilidad. Lo que sí hay que declarar en ese caso, por ejemplo, el donante es a su vez, mi donante sería a su vez mi proveedor. Habría que declararlo. Aquí todo parte de en el fondo de la buena fe, pero mucha transparencia. O sea, yo puedo tener, por ejemplo, familiares que trabajen, los directores tienen familiares en la organización, pero tienen que declararlo. Los directores pueden ser donantes, pero tienen que declararlo. Perfecto. Súper, gracias. Bien, buenísimo. Llevamos una hora, así que para respetar el tiempo de todo, le quiero dar las gracias a Ignacio por esta presentación. Yo creo que de aquí, cuando salga el reglamento, unas 2 semanas, unas 3 semanas más, podemos hacer otra instancia por si hay algunos cambios. Y creo que todos los que estamos acá estamos en el chat de Sociedad Anónima, así que ahí podemos seguir también la conversación. Esto quedó grabado, lo vamos a editar un poco y a subir a las redes sociales y al YouTube de Sociedad Anónima para que lo puedan revisar. Y como les dije, nos vemos unas 2 o 3 semanas más, quizás con algunos detalles más del reglamento. Así que gracias a todos por conectarse. Y gracias a ti, Ignacio, por este tiempo y aclaraciones. Ya, Felipe, muchas gracias y saludos a todos. Muchas gracias. Hasta luego.